por este día, por tus bendiciones, por tus cuidados. Amado Padre, te pedimos, Señor, en este tiempo que tú nos ayudes a entender un poquito más del plan que tú tienes y de cómo lo ejecutas. Amado Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay, entonces, la semana pasada estuvimos viendo que Dios tiene un plan y que ese plan es perfecto, que ese plan no cambia y que nadie fuera de Él, nadie fuera de Dios, nadie fuera de las tres personas de la Trinidad puede influir en el rumbo de ese plan. Entonces, vamos a repasar rapidito la pregunta de la semana anterior. Y empezamos con la primera pregunta, o la pregunta 8, el día de hoy. Dice, pregunta 7, los decretos de Dios. ¿Qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, por medio del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. En pocas palabras, ¿qué son los decretos de Dios? Su plan, el plan que Él tiene y que Él ha establecido desde antes de la eternidad. Y entonces, hoy vamos a hablar de cómo Dios ejecuta ese plan. La semana pasada el plan en sí, hoy es cómo Dios ejecuta ese plan. Entonces dice la pregunta 8, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y la providencia. Entonces, ¿qué entendemos por la creación? La creación, cuando hablamos de la creación, hablamos del acto creador de Dios, donde Dios establece las leyes de la creación y estos decretos quanto a la creación son decretos que el ser humano no opina. Ajá. Dios criou as coisas com determinados propósitos e fins. E Deus estabelece as leis que gobiernan la creación. Correcto, es todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho y que está fuera de Él. Está fuera de Él. A eso se refieren las obras de creación. Y providencia. ¿Qué sería la providencia? ¿Usted tiene copia de la clase? No tengo. La obra de la providencia. Ajá, la obra de la providencia. El gobierno y Dios de su... No, lo que podemos hacer es verlo por encima. Porque ya se hablaba algo de esto la semana pasada. Ajá, pastor, disculpe. La obra de la providencia es la obra del gobierno de Dios sobre toda la creación. Sí, Dios no solo creó, sino que Él continúa cuidando de todo lo que Él ha creado. Así que esa es la forma en la que Él ejecuta sus planes. Por medio de lo creado, Él estableció leyes fijas para mantener esa creación andando. Y Él, podría decirse activamente, continúa cuidando de esa creación. Entonces, en el material hay una imagen de un personaje, él se llama Peque, y hay dos imágenes de él, dos figuras de él. ¿Qué está haciendo la primera?
Construir. Ajá, está construyendo. No sé, quizás no tengan la copia de la semana anterior. ¿Recuerdan qué es lo que estaba haciendo en la imagen de la semana anterior? ¿Están mirando un espejo? No, esa fue hace ya rato. La semana pasada estaba delante de una mesa, pero ¿qué había en esa mesa? Sí, estaba diseñando su casa. Estaba haciendo los planos de su casa. Entonces, ¿ahora qué está haciendo? Construyendo, ¿verdad? Ajá, está construyendo. Entonces, ¿cómo se puede comparar la obra creadora de Dios con la imagen que tenemos ahí en el texto? ¿Cómo se compara? La obra de la creación con Sí, con Peque construyendo su casa. Vamos a repasar, vamos todo el mundo, vamos a repasar los 10 mandamientos y el dedo de los apóstoles. Los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? La ley moral de Dios, bueno, que nos enseña. hay siempre limitación cuando vamos a tratar Sí. de No, sí, vamos a hacer tanto cosas similares como diferencias entre la obra creadora de Dios y lo que un hombre puede crear. vemos el trabajo Ajá, como cosa similar. Dios trabajó creando todas las cosas. sí. Creo que aquí está poniendo su plan de creación y práctica. Ajá. Podemos ir busquemos en nuestras Biblias Génesis 1:1. Aunque ese es muy conocido. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Hebreos se nos habla un poco más de cómo fue esa creación. Hebreos, sí busquémoslo, Hebreos 11, versículo 3. Hebreos 11, versículo 3. En Génesis 1:1 se nos dice que Dios creó absolutamente todo. En Hebreos 11:3 se nos explica un poco más cómo fue esa creación. El que lo tenga lo lee. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, entonces por la palabra fue hecho el universo. ¿Qué diferencia habría entre la obra creadora de Dios y Peque construyendo su casa? Bueno, Peque no está creando nada, Peque nada más está edificando, fabricando, qué sé yo, pero no creando. Aquí entendemos que fue de la nada que Dios hizo. Ah. Peque no está haciendo nada de la nada. Entonces nosotros para crear algo necesitamos los materiales. Necesitamos los materiales. En cambio Dios, para crear sus palabras, es suficiente para que haya. Entonces esa sería la comparación entre la obra creadora de Dios y la obra creadora de un hombre o del hombre. Entonces vamos ahora a comparar cómo se compara la obra providencial de Dios con la otra imagen que tienen ahí, que es Peque cuidando su casa. Peque cuidando su casa. ¿Cómo se podría comparar? ¿Cómo se podría comparar? Ya Peque construyó su casa, ahora tiene que cuidarla. ¿Cuál figura es esta? Está jugando.
similitudes, diferencias entre la obra provisional de Dios y Peque cuidando su casa. No sé, Peque tiene que estar en contacto con su casa para poder cuidarla. Y sin embargo, Dios no necesariamente que tiene que estar en contacto con su creación. O sea, de por sí Dios, por su poder, la está manteniendo. Sí, puede ser. Puede ser posible. ¿Alguna otra opinión, idea, similitudes, diferencias? Así que las similitudes es que tanto Dios crea, pero Él también mantiene su cuidado sobre toda su creación. No es que en un momento hubo una explosión, se creó, empezó a expandirse el universo y ya Dios, bueno, está listo, me voy a sentar a descansar y ya que todo vaya desarrollándose y evolucionando como mejor quiera. No, Dios continúa involucrado en su cuidado de toda su creación. Entonces, la ilustración enseña que Dios primero planea. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Con Peque diseñando su casa en un plano, y luego de establecer su plan, entonces lo pone en ejecución. Y vemos por la Biblia que nos dice que por su palabra fue creado todo, pero Él continúa cuidando de ella. Así que nada queda fuera del control de Dios. Todo está en su plan que Él estableció en la eternidad pasada y continúa ejecutándose a la perfección. Vamos entonces a ver otra parte de esto. Dice otra pregunta: ¿qué dos aspectos de la obra creadora de Dios no se pueden comparar con la actividad humana? Con la actividad humana de construir o crear y de cuidar, que vimos en la imagen de Peque y que ya hablamos. ¿Qué dos aspectos no se pueden comparar? ¿Qué es diferente entre la obra creadora de Dios y del hombre y el cuidado que Dios tiene sobre su creación y la forma en la que Peque cuida su casa? Es que Dios tiene el control sobre todas las variaciones de lo que puede ocurrir. Enquanto que nosotros como co-creadores, digamos, no tenemos control sobre las variantes, lo que puede suceder. Nosotros somos tomados de sorpresa y Dios no. Dios sabe exactamente todo lo que va a pasar y gobierna, dirige toda la creación, tiene el control absoluto. Sí, es como el ejemplo que les había dado la semana pasada de que vengo tarde a la iglesia, profeticé, una profecía. Ok, venía tarde a la iglesia y puedo llegar, en 5 minutos me tomo, así que me faltan 5 minutos, voy en camino, pero un carro delante mío va más lento. Yo no tengo el control de eso, pero Dios tiene el absoluto control de todo. Entonces, y ya esto lo mencionamos hace un momento, que Dios creó de la nada, sin materiales. Él no necesitaba materiales para armar su creación. Eso es uno. Y entonces la otra diferencia es que Dios creó en 6 días sin las limitaciones del tiempo humano. Dios creó en 6 días todo sin las limitaciones del ser humano. Para ver que estaba aquí, here. Sí, entonces era como vieron hacer un juego para una letrina.
y al final solamente van a $15. Porque ese trabajo va a ser el estudio. 15 días. Entonces ahí podemos ver las limitaciones que tenemos como ser humano y la diferencia que veo todo perfecto en el periodo de 6 días. Que puede haber otro debate para si eran 6 días de 24 horas o era otro periodo de tiempo, eso es otro asunto. La cosa es que la Biblia nos dice que Dios creó en 6 días. Y como lo vimos, Él simplemente habló y se creó. No necesitó ni materiales ni tiempo. Vamos a ver otra pregunta entonces. ¿Qué enseña la teoría de la ciencia moderna sobre el origen del mundo? Y de todo esto podemos tener alguna idea. ¿Qué enseña la teoría de la ciencia moderna sobre el origen del mundo? Sí, bueno, normalmente se enseña eso, es una teoría, es la llamada teoría de la evolución, que es la que, bueno, la que dice que sí hubo un material previo, pero que eso de manera aleatoria fue formando las demás cosas, o sea, fue evolucionando, ¿no?, hasta formar lo que tenemos ahora. Sí, que por casualidad tenemos bien inteligente aquí en la Tierra. Ajá, exactamente. Bien inteligente aquí en la Tierra. Así que el universo surgió por un proceso lento y evolutivo. Proceso lento y evolutivo. ¿Algún otro comentario en cuanto a esto? Bueno, hay un grupo que han enseñado sobre evolución teísta, como que una perspectiva teísta de la evolución. Aunque si yo la verdad no domino mucho ese tema, solamente tengo una mera idea de lo que esto representa, pero también la explicación de que la vida en la Tierra surgió de una sopa química, surgió vida biológica. De ese caldo, sí. De un caldo químico surgió vida biológica. Pero bueno, es solamente teoría. Es más difícil creer eso do que creer en un Dios que puede crear todas las cosas. Sí, que en una probeta tú mezclas elementos químicos y de ahí surge vida. No tiene sentido. ¿Por qué esta teoría parece razonable a los hombres incrédulos? ¿Por qué esta teoría parece razonable a los hombres incrédulos? Recordemos que la sabiduría, el conocimiento verdadero, tiene un principio, tiene un origen, surge de algo. Entonces, para nosotros, creyentes, cristianos, el punto de partida de la sabiduría correcta es el temor a Dios. Es el temor a Dios y todo lo que implica el temor a Dios. Así que, obviamente, si una persona, su punto de partida está fuera del principio de que Dios es creador, todo lo que parta de ese principio erróneo va a ser simplemente necedad. Entonces, ¿por qué esta teoría parece razonable a los hombres incrédulos? Precisamente por eso, por su incredulidad. Ellos pretenden negar la obra creadora de Dios fijándose en los procesos naturales, ¿no? Entonces ellos pueden concluir que así como son los procesos naturales ahora, fueron anteriormente, pero eso también sería hasta una contradicción, porque si venimos de una evolución, se supone que los procesos van cambiando, pero en sí, el hombre incrédulo y sobre todo influenciado por la falsa ciencia, lo que piensa es eso, que bueno, tal cual como son los procesos biológicos de desarrollo, crecimiento, etcétera, que son cíclicos, así mismo fue en ese inicio. Eso es lo que yo pienso. Ajá, y podemos unir, al mismo tiempo podemos responder también la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el error básico de este pensamiento? ¿Okay? ¿Por qué esta teoría parece razonable a los hombres incrédulos?
¿Y cuál es el error básico de este pensamiento? Sí, nosotros como seres humanos podemos pensar que las cosas siempre, las cosas que existen ahora mismo tienen un proceso en el tiempo, tienen un proceso del tiempo y podemos pensar que todo se desarrolló en el tiempo. Pero Dios no trabaja así, porque Él creó el tiempo. Él creó el tiempo y el espacio. Así que Él está fuera del tiempo y no podría decir fuera del espacio, porque Él abarca todo, Él es infinito. Entonces, pero Él no es afectado por el tiempo y el espacio. Entonces, es por eso que la fe bíblica no se apoya en lo visible, sino en la palabra de Dios. De aquí, de la palabra de Dios, donde surge el principio de todo lo que es sabiduría correcta sabiduría. Correcta sabiduría. Y en la que podemos analizar la realidad, teniendo en cuenta de que hay un creador y que Él sustenta todas las cosas. Casualmente, hermano, hay algo que en el ámbito científico, sobre todo en el científico natural, o sea, me refiero a lo que atañe a la biología, a la química, a la física. Ellos, según el método científico, todo objeto de estudio de la naturaleza debe llegar a una etapa última, que es la ley. Entonces ellos le llaman a todo eso, le dicen leyes naturales. Pero para mí, ahora, en la actualidad, teniendo algo de la luz que me ofrece pues la Biblia, este término leyes naturales me parece, o sea, como que riñe conmigo, porque realmente las leyes no son de la naturaleza. O sea, en caso tal, serían leyes que Dios mismo estableció para que el universo funcione como funcione. Entonces, al hablar a veces de leyes naturales, lo que le da más poder a la naturaleza, a la creación, que a mí. Bueno, no conozco de eso de leyes naturales, pero en realidad si se le llama ley es porque hay un gobernador detrás de esa ley. Sí. Hay un gobernador que estableció esa ley. Pero en el ámbito científico se ha llegado a creer de una manera muy sutil que la naturaleza es una entidad que se gobierna sola. Entonces es ahí donde ellos apartan a Dios, pues, de manera muy sutil, porque no lo dicen así de una manera tan tajante, pero lo dan a entender. Ok. Sí, entonces vamos a leer, antes de continuar, la pregunta número 9. Habíamos leído la pregunta número 8, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en la obra de la creación y providencia. Entonces, la pregunta número 9, y es lo que vamos a ir viendo ahora, ¿qué es la obra de la creación? Dice la respuesta: la obra de la creación consiste en que Dios ha hecho todas las cosas de la nada por el poder de su palabra en el espacio de 6 días y todas muy buenas. Esa es la pregunta 9 del catecismo, que vamos a estar viendo ahora las siguientes preguntas del texto. Entonces, la obra de la creación consiste en que Dios ha hecho todas las cosas de la nada por el poder de su palabra en el espacio de 6 días y todas muy buenas. Entonces, la siguiente pregunta sería: ¿cómo nos ayudan los milagros de Cristo a comprender la creación del mundo? ¿Cómo nos ayudan a comprender los milagros de Cristo, la creación del mundo? Busquemos Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Si quiere, pero todos conocemos esa historia, es la de las bodas de Caná, donde Jesús transforma el agua en vino. Entonces, con esa imagen en mente, podemos responder la pregunta en cuanto a los milagros de Cristo y la creación. ¿Cómo nos ayudan los milagros de Cristo a comprender la creación del mundo?
Bueno, cuando miramos hacia los milagros, vemos claramente el poder de Dios de hacer cosas que naturalmente la naturaleza humana no logra así. Es algo sobrenatural que apunta al poder de Dios sobre las cosas naturales, las cosas de este mundo. Y creo que esse poder de hacer milagros es el mismo poder de crear las cosas. Sí, si pensamos por lo menos en ciegos que sanó Bartimeo, o el de Juan capítulo 9, que escupe saliva sobre la tierra y se la coloca en los ojos, y cuando va y se lava, ve de nuevo. Lázaro, aquellos que tenían lepra. ¿Sí? Entonces estos milagros nos muestran que Dios puede producir en un instante lo que normalmente tomaría años, lo que normalmente nos tomaría como años. Este ejemplo, sin haber tenido la materia prima para el vino, creó vino, y ese vino era mejor que cualquier vino, porque una persona experta en vinos lo probó y dijo que era el mejor vino. Así que los milagros son pequeños ejemplos del poder creador de Dios. Tenemos que tener claro que Jesús es Dios, por si acaso. ¿No? Si Cristo pudo transformar agua en vino instantáneamente, también pudo crear el universo en 6 días. Así que esa es la relación entre los milagros de Cristo y la creación de Dios. Otro tema es que dice aquí, Él creó las cosas de la nada, todas muy buenas, dice la respuesta del catecismo, todas muy buenas. Así que, ¿por qué es importante creer que todo lo creado era muy bueno? ¿Por qué es importante creer que todo lo creado era muy bueno? Que las había creado Dios mismo, ¿no? La misma Biblia dice que todo don perfecto viene de Dios. En este caso, yo pudiese hacer una conexión ahí, o sea, la creación de Dios que provino de la palabra, del poder de Él, de por sí no iba a tener ningún rasgo deficiente, ni de error, ni nada de eso, o sea, iba a ser perfecto. Entonces, digo yo, ¿no? Que esa puede ser la razón. Yo pienso que podríamos decir también que quanto a la importancia de creer que lo que Dios ha creado es bueno, es porque lo que Dios creó refleja su perfección. Dios es perfecto en sí mismo y en todo lo que hace. Y Dios no podía ser algo menos do que perfecto. Sí, Él siendo perfecto va a ser algo mediocre. Sí. Bueno, también se puede mencionar de que era bueno, todo lo creado era bueno, porque el mal no proviene de las cosas materiales, sino del pecado del hombre. ¿Por qué se olvida tan a menudo esto? De que todo lo creado era muy bueno. ¿Por qué se olvida constantemente esto? ¿Y qué sucede cuando los hombres olvidan esto? Bueno, se olvidan porque después de la caída
fuimos afectados por el pecado que dañó nuestra capacidad en todos sus aspectos. Y ahora vemos las cosas de manera distorcida. Sí, sabemos que Dios es dueño de todo, absolutamente todo desde su creación. Podemos pensar en el vino, el vino es bueno en sí, en el sentido de que moralmente es neutral, podemos decirlo, pero ¿quién es el que lo hace malo? El ser humano. El ser humano. Digamos, el vino no es malo, el dinero No es malo. en sí no es malo, los alimentos, la comida en sí no son malas, el hombre es el que lo hace malo. Entonces tratamos de poner culpas en otros lugares, en vez de realmente donde realmente procede el mal del corazón del hombre. Entonces todo lo que Dios creó era bueno, y el hombre busca culpar a las cosas en lugar de su propio corazón pecaminoso. Ese sería más que todo lo que sucede cuando los hombres cuando se olvida de que todo lo que Dios creó es bueno. Así que generalmente, ¿qué sucede cuando el hombre olvida esto? Por ejemplo, el vino es malo, hace que nadie tome. ¿Qué sucede ahí? Eso es legalismo. Legalismo. Suceden cosas como el legalismo. Y otro ejemplo podría ser los juegos de azar. Son del diablo. ¿Qué sería eso? Sería una superstición, ¿okay? Pero no es algo que se dice, pero no hay ninguna fuente que te establezca tal cosa. Entonces se busca poner la culpa en otras cosas y no de dónde es el principio de las cosas malas, que es el corazón del hombre. Busquemos Colosenses capítulo 2. Del 21 al 22. Ajá, para ir terminando ya. Sí. Dice, tales como no manejes. Espera, 2.21, ajá, del 21 al 22 ese, ¿no? Sí. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Ok, sí, así que se puede caer en legalismo, en supersticiones, pero tenemos que recordar que todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno y podemos usarlo para el beneficio del hombre. De hecho, José, eso que tú mencionas respecto al vino y cosas como esa, recuerdo cuando empecé a interesarme en estos temas de la gracia, la reforma y demás. Yo recuerdo que una vez a mí me desarmaron, porque obviamente no estaba empapado en esto, y me dijeron, tú estás siguiendo doctrinas de gente que fuma. Mira, el Espurio Mesa se la pasaba fumando. O sea, está siguiendo la doctrina de un predicador fumón. Entonces, digo, me desarmó, ¿no? No, y generalmente esos son los que te dicen que donde la Biblia dice tal y tal cosa. Entonces, donde la Biblia dice que no se puede fumar. O que necesariamente él lo que estaba haciendo era mal. Sí, entonces, un texto que refuta esto, de que las cosas materiales son malas, es 1 Timoteo capítulo 4:4, que dice, porque todo lo que creó Dios es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que ese es un texto que refuta esa, 1 Timoteo 4:4. Ya para terminar, un resumen recordemos, la semana pasada vimos que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, ese plan es perfecto,
es eterno, es inmutable, y Él lo lleva a cabo por medio de las obras de la creación, que es todo lo que vemos y no vemos, y las obras de la providencia, que es el cuidado que Él tiene de todo lo que ha creado. Entonces, puntos que tenemos que recordar. Los decretos de Dios es que Dios ha planeado todo lo que sucede. La creación es, Dios hizo todo de la nada por su palabra. Dios hizo todo de la nada por su palabra. La providencia, Dios sostiene y gobierna todo lo que ha hecho. Y la bondad de la creación, o por qué la creación es buena, porque todo lo creado es bueno, el pecado proviene del corazón del hombre. Ese sería el resumen de esta lección. Vamos a orar para concluir. Oremos. Amado Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a continuar meditando en estos temas, Señor, por medio de medios que tú has permitido, como son el catecismo, para que podamos estudiar la Biblia. Amado Padre, te agradecemos, Padre, por cada una de las personas que se encuentran aquí. Te pedimos que tú bendigas el tiempo del servicio, en el que vamos a adorarte como cuerpo, y que bendigas al predicador para exponer tu palabra de forma clara y que pueda hablar a nuestros corazones, transformándonos por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos y concédenos el arrepentimiento, Señor, en aquellas cosas en las que pecamos, y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Ya pasó. Además, todo es lícito, pero no todo es lícito. ¿Así te es lícito qué? Todo es lícito, pero no todo es lícito. Sí, pero ¿qué es lo que te es lícito? ¿Ah? ¿Qué es lo que te es O lícito? sea, todo está permitido, pero no todo es lícito. Está permitido matar. Pero no me conviene. Ah, está permitido matar. Pero no me conviene. Tenemos libre injerencia, César.